Dios no te pide que seas perfecto, te pide que estés dispuesto a dejarte transformar. Escrito y publicado por Q-Vibe. Te preguntas en silencio si estás haciendo lo suficiente, si estás a la altura, si Dios espera algo más de ti. A veces sientes culpa por no sentir lo que crees que deberías sentir. Sigues adelante, pero con una sensación de distancia interior. Como si Dios estuviera ahí, pero no supieras cómo llevarlo contigo al trabajo, a la familia, a las decisiones difíciles, a los miedos que no dices en voz alta. Este libro nace exactamente en ese punto. No para darte más reglas, no para exigirte más esfuerzo, no para convertir la fe en una carga más, sino para ayudarte a mirar de otra manera. Jesús no habló para complicar la vida de las personas cansadas. Habló con parábolas. Historias simples, tomadas de la vida diaria, que escondían verdades profundas, capaces de reordenar el interior. Estas 37 parábolas no son relatos antiguos para admirar desde lejos. Son llaves. Cada una abre una puerta distinta dentro de ti. Una puerta hacia la confianza, otra hacia el perdón, otra hacia la libertad interior, otra hacia una fe que deja de ser teoría y se convierte en forma de vivir. Si estás cansado de una fe que no se conecta con tu vida diaria, este camino es para ti. Aquí no se trata de saber más, se trata de vivir mejor, desde dentro. Capítulo 1. Cuando tu interior está seco, cómo la palabra de Dios entra en la vida real. Este capítulo habla de un cansancio silencioso que muchos adultos llevan dentro. No es falta de fe, no es rebeldía, es desgaste. Has escuchado la palabra muchas veces, has intentado vivir bien, has rezado más de una vez con sinceridad. Y aún así, hay días en los que por dentro todo parece árido. Este capítulo no te acusa, te acompaña. Jesús no habló en parábolas para impresionar, sino para tocar exactamente este punto. Aquí comienza un proceso de transformación real. 1. El sembrador. La historia es sencilla. El sembrador sale a sembrar, y la semilla cae en distintos terrenos, en el camino, entre piedras, entre espinos y en tierra buena. La semilla es la misma, no cambia. Lo que cambia es el suelo. Durante mucho tiempo tal vez pensaste que si tu vida espiritual no daba fruto, era porque faltaba algo afuera, más fuerza, más disciplina, más circunstancias favorables. Esta parábola cambia el enfoque. El problema no es la semilla, nunca lo ha sido. La palabra sigue siendo viva, sigue teniendo poder. El punto es el estado de tu interior. Con los años, el corazón aprende a endurecerse para sobrevivir. Desilusiones repetidas, promesas incumplidas, personas que fallan, oraciones que parecen no tener respuesta. Todo eso va compactando la tierra interior. No porque seas malo, sino porque estás cansado. Jesús no te reprocha ese cansancio, te lo revela. Te muestra que antes de exigir frutos hay que volver a trabajar la tierra. Cuidar el suelo interior no es un acto espectacular, es humilde, es lento, es cotidiano, es decidir escuchar sin defensas, es permitir que la palabra cuestione hábitos cómodos, es aceptar que algunas piedras necesitan ser retiradas una a una, expectativas irreales, culpas antiguas, miedos no resueltos. Mientras sigas culpando al clima, al tiempo o a los demás, el suelo no cambia. El giro interior ocurre cuando asumes tu parte con serenidad, no para juzgarte, sino para empezar a sanar. Esta parábola te invita a dejar de exigirte frutos inmediatos y empezar a cuidar procesos. La tierra buena no nace, se cultiva, y ese cultivo comienza cuando eliges no cerrarte más. Cuando decides volver a confiar, incluso con cautela. Cuando entiendes que Dios no te pide resultados, te pide disponibilidad. La semilla ya está ahí. Hoy el trabajo es el suelo. 2. La lámpara en el candelero. Jesús habla de una lámpara encendida que no se coloca debajo de la cama, sino en lo alto para que alumbre.
Esta imagen toca un miedo profundo, el miedo a mostrar lo que llevas dentro, a vivir la fe con naturalidad, a ser coherente sin necesidad de demostrar nada. Muchas veces no escondes la luz por falta de fe, sino por temor al juicio. Temor a parecer ingenuo, temor a no estar a la altura, temor a que otros te señalen. La consecuencia de esconder la luz no es humildad, es desconexión. Cuando ocultas lo que te da sentido, tu interior se divide. Una parte cree, la otra se protege, y vivir dividido cansa. Jesús no te invita a exhibirte, te invita a ser íntegro. La luz no grita, no discute, no se impone, simplemente ilumina. Vive desde la verdad sin necesidad de aprobación constante. Colocar la lámpara en lo alto significa permitir que tu fe oriente decisiones concretas. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo respondes bajo presión? ¿Cómo eliges cuando nadie te ve? No se trata de hablar más de Dios, sino de dejar que Dios se note en tu forma de vivir. Cuando escondes la luz, no proteges la fe, la asfixias. Cuando la dejas respirar, empieza a ordenar todo lo demás. Esta parábola te lleva a un punto de madurez, vivir sin máscaras, sin exagerar, sin esconderte. Ser luz no es ser perfecto, es ser honesto. Es aceptar que la fe también tiene proceso, dudas, crecimiento. La lámpara no se enciende para ser admirada, se enciende para servir. Y cuando dejas de esconderla, descubres que también ilumina tus propias sombras. 3. El trigo y la cizaña. Aquí Jesús habla de una convivencia incómoda. Trigo y cizaña creciendo juntos. El impulso humano es arrancar lo que molesta cuanto antes, corregir rápido, limpiar todo, controlar. Pero Jesús frena esa prisa. Advierte que al arrancar antes de tiempo, se puede dañar lo que sí está vivo. Esta parábola toca tu impaciencia contigo mismo y con los demás. Hay partes de tu vida que aún no están resueltas, hábitos que no cambian tan rápido, personas que no evolucionan al ritmo que esperas, situaciones ambiguas. Jesús no niega el problema. Enseña a no resolverlo desde la ansiedad. La madurez espiritual no es eliminar todo lo imperfecto de inmediato, es aprender a convivir con procesos sin perder la esperanza. La cizaña no define el campo, tampoco define tu vida. Si te obsesionas con lo que falta, pierdes de vista lo que sí está creciendo. La paciencia no es resignación, es confianza activa. Es permitir que el tiempo, acompañado por decisiones conscientes, haga su trabajo. Muchas heridas sanan mejor cuando no se fuerzan. Muchas personas cambian cuando no se las aplasta. Esta parábola te libera de una carga innecesaria. No tienes que arreglarlo todo hoy. No tienes que tener respuestas para todo ahora. Hay cosas que se aclaran con el tiempo. El crecimiento verdadero es más orgánico que mecánico. Jesús te enseña a esperar sin abandonar, a cuidar lo bueno mientras lo demás madura, a no convertirte en juez de tu propio proceso. 4. La semilla que crece en secreto. Esta parábola es para los días en que no ves resultados. El campesino siembra y luego duerme. La semilla crece sin que él sepa cómo. Este mensaje es profundamente sanador para una mente que quiere controlarlo todo. Hay procesos que no dependen de tu vigilancia constante. Hay cambios que ocurren en silencio. Has orado. Has tomado decisiones correctas. Has intentado hacer lo que estaba en tus manos. Y aún así, parece que nada se mueve. Esta parábola te recuerda que el crecimiento más importante ocurre fuera de tu vista. Mientras tú sigues con tu vida, algo se está gestando. La fe madura cuando aprendes a soltar el control sin abandonar la responsabilidad. Confiar no es cruzarse de brazos. Es hacer tu parte y aceptar que el resto no te pertenece. La semilla no necesita presión, necesita tiempo. Dios trabaja incluso cuando tú no lo percibes. El problema es que muchas veces abandonas justo antes de que el brote aparezca, porque no soportas la incertidumbre,
porque necesitas pruebas inmediatas. Esta parábola te devuelve la calma. No todo depende de ti, no todo se mide en resultados visibles. Hay avances que solo se entienden después. Cuando aprendes a confiar, descansas mejor. Y cuando descansas mejor, tomas decisiones más claras. La semilla crece, aunque hoy no la veas. Y ese conocimiento cambia tu forma de vivir. Este capítulo no termina con una exigencia, sino con una invitación. Deja de luchar contra el proceso. Empieza a acompañarlo. Cuida el suelo. No escondas la luz. Aprende a esperar. Confía en lo que crece en silencio. Así la palabra deja de ser un mensaje externo y empieza a convertirse en vida real dentro de ti. Capítulo 2. El valor que tienes ante Dios. Salir del peso de la culpa y de la comparación. Este capítulo no fue escrito para convencerte de que vales algo. Fue escrito para recordarte algo más profundo. Tu valor no se construye, tu valor se revela. Y casi siempre se revela cuando dejas de compararte, cuando dejas de esconderte y cuando te atreves a mirar tu historia con los ojos con los que Dios la mira. 5. La oveja perdida. Tal vez has pasado mucho tiempo creyendo que Dios se ocupa más de los que no fallan, de los que nunca se desvían, de los que parecen tener la fe ordenada y la vida espiritual en calma. Tal vez, en silencio, te has dicho que tú eres una carga, una excepción incómoda, alguien que siempre llega tarde, alguien que siempre se equivoca de camino. Pero la parábola de la oveja perdida rompe esa mentira desde la raíz. Jesús no cuenta esta historia para hablar de un error. La cuenta para hablar de una búsqueda. Hay 99 que están a salvo, pero hay una que se ha ido, y toda la atención se mueve hacia esa una. No porque sea mejor, no porque sea especial, sino porque se perdió, y eso basta para que sea buscada. Aquí hay una verdad que necesitas dejar caer despacio dentro de ti. Tú no eres olvidado cuando te desvías, no eres reemplazado, no eres descartado. Justo ahí, en el lugar donde te perdiste, comienza el movimiento del pastor hacia ti. No esperó a que la oveja encontrara el camino sola. No le gritó instrucciones desde lejos, no la castigó por haberse ido, fue tras ella. Tal vez hoy no te sientes lejos por rebeldía, sino por cansancio. Tal vez te perdiste intentando cumplir expectativas, cargando culpas, tratando de ser alguien que no eres. Y en ese proceso te alejaste de ti mismo y de Dios. Esta parábola no te acusa, te nombra. Te dice que incluso cuando tú no sabes volver, alguien ya salió a buscarte. El eje de transformación aquí es profundo. Atreverte a creer que eres buscado incluso cuando estás perdido. No cuando te arreglas, no cuando mejoras, no cuando vuelves a sentirte digno, sino ahora, en el punto exacto donde estás. Cuando aceptas esto, algo cambia. Dejas de huir, dejas de esconderte, dejas de vivir como si fueras un error que debe compensarse. Empiezas a descansar en la certeza de que tu vida importa lo suficiente como para que alguien te cargue sobre sus hombros y te lleve de regreso. 6. La moneda perdida. Hay pérdidas que no son ruidosas. No hay huida, no hay decisión consciente, no hay rebeldía, solo hay polvo. La moneda no se fue, la moneda no eligió perderse. Simplemente cayó en un lugar oscuro, quedó cubierta, quedó fuera de la vista. Y aún así, sigue teniendo el mismo valor. ¿Cuántas veces has pensado que vales menos porque estás en un momento bajo, porque no brillas, porque no produces, porque no eres visto? ¿Cuántas veces has medido tu valor por tu utilidad, por tu rendimiento, por la aprobación de otros? Esta parábola viene a decirte algo muy claro. Tu valor no disminuye porque estés cubierto de polvo. La mujer no dice que la moneda ya no sirve, no dice que es reemplazable, no dice que no vale la pena buscarla. Enciende la lámpara, barre la casa, busca con cuidado, no hasta que se canse, sino hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, no la regaña por haberse perdido, se alegra, porque el valor
siempre estuvo ahí. El polvo no cambia lo que eres. Las caídas no redefinen tu identidad. Los silencios largos, las etapas confusas, las temporadas donde no sabes quién eres ni hacia dónde vas, no te quitan valor, solo te cubren. Y Dios no mide tu vida por lo visible, sino por lo que eres en esencia. El eje de transformación aquí es regresar a tu identidad, dejar de definirte por la capa de polvo que llevas encima, dejar de llamarte fracasado, insuficiente, atrasado, comenzar a verte como alguien valioso que necesita ser reencontrado, no reparado. Cuando aceptas esto, dejas de compararte, porque una moneda no compite con otra para valer más, simplemente vale, y tú también. 7. El hijo pródigo. Esta historia no comienza con un regreso, comienza con una negociación. Un hijo que cree que la vida verdadera está lejos del padre. Un hijo que piensa que la libertad está fuera de casa. Y más adelante, un hijo que cree que debe ganarse el derecho a volver. Tal vez tú también has vivido así, negociando con Dios, diciéndole que cambiarás, que mejorarás, que harás méritos suficientes para merecer cercanía, viviendo la fe como un contrato y no como una relación. Esta parábola desmonta esa lógica por completo. El hijo vuelve con un discurso preparado. Quiere ser tratado como jornalero, quiere pagar su culpa trabajando, quiere quedarse en la casa, pero sin reclamar el lugar de hijo, y el padre no le permite terminar su discurso, no porque no escuche, sino porque no acepta esa forma de relación. Aquí está el punto central. La gracia no se negocia, el amor no se paga, no vuelves como empleado, vuelves como hijo. Cuando intentas vivir como si tuvieras que compensar constantemente tus errores, te conviertes en esclavo del miedo. Miedo a fallar otra vez, miedo a decepcionar, miedo a no estar a la altura. El padre corre, abraza, restaura, no ignora el pasado, pero no lo pone en el centro. Lo que importa no es lo que hiciste, sino quién eres. El eje de transformación es dejar de vivir como si tuvieras que comprar el amor, dejar de servir desde el temor y empezar a vivir desde la pertenencia. Cuando aceptas esto, tu fe cambia. Ya no haces las cosas para que Dios no se vaya, las haces porque sabes que no se va. Ya no obedeces para evitar el castigo, obedeces porque te sabes amado. 8. Los dos hijos. Esta última parábola es incómoda porque habla de cercanía sin intimidad, de presencia sin relación, de obediencia sin amor. El hijo mayor nunca se fue de casa, pero su corazón estaba lejos. Cumplía, trabajaba, hacía lo correcto, pero vivía comparándose, midiendo, reclamando. Tal vez tú también has estado cerca. Has hecho lo que se esperaba, has cumplido con lo religioso, pero en el fondo hay dureza, hay juicio, hay resentimiento, porque, sin darte cuenta, has cambiado la relación por el mérito. El padre sale también a buscar a este hijo, porque estar cerca físicamente no significa estar unido interiormente. El eje de transformación aquí es pasar de la obediencia por obligación a la obediencia por amor. Dejar de medir tu valor en función de lo que haces y comenzar a vivir desde lo que eres. Este capítulo te deja con una invitación clara. Deja de compararte, deja de huir, deja de negociar, deja de endurecerte. Tu valor no está en discusión, está establecido. Y cuando eso se vuelve claro, la vida comienza a ordenarse desde dentro. Capítulo 3. El perdón. Sanar los lugares donde te has congelado por dentro. Este capítulo entra en una zona delicada. No habla de teorías. Habla de heridas abiertas, de recuerdos que todavía aprietan el pecho, de nombres que prefieres no pronunciar. El perdón no se presenta aquí como una exigencia moral, sino como un camino de sanación interior. No para justificar el daño, sino para liberarte del peso de cargarlo toda la vida. 9. El buen samaritano. Durante mucho tiempo, quizá has creído que la misericordia
es una reacción natural. Que amar al prójimo es algo sencillo cuando el otro es parecido a ti, cuando piensa como tú, cuando pertenece a tu grupo, a tu historia, a tu mundo. Pero Jesús coloca esta parábola justo donde incomoda, porque no habla de ayudar al que te cae bien, habla de amar al que no encaja en tu mapa emocional. El hombre herido está tirado al borde del camino. No tiene identidad, no tiene nombre, no tiene discurso, solo necesidad. Y por ese camino pasan personas correctas, personas religiosas, personas que saben lo que está bien, lo ven, lo reconocen y siguen de largo. No porque sean crueles, sino porque han aprendido a priorizar pertenencias, normas, miedos, reputaciones. El samaritano aparece como alguien que no debería estar ahí. Alguien fuera del grupo correcto, alguien que, según la lógica del momento, no era el indicado para enseñar nada. Y sin embargo, es el único que se detiene. No pregunta si el herido merece ayuda, no investiga su historia, no evalúa riesgos morales, se acerca, toca la herida, se implica. Aquí hay una transformación profunda a la que estás llamado. Dejar de elegir a quién amar según etiquetas, bandos o afinidades. Porque cuando eliges a quién considerar digno de misericordia, sin darte cuenta, vas endureciendo el corazón. Y ese endurecimiento no se queda en el otro, se queda en ti. Tal vez has justificado tu frialdad diciendo que el otro se lo buscó, que piensa distinto, que pertenece a otro mundo. Esta parábola no te acusa, pero te confronta. Te muestra que la compasión verdadera empieza cuando te permites ver al otro como humano antes que como categoría. El perdón aquí no es un sentimiento cálido, es una decisión activa de no dejar que el dolor te convierta en alguien que pasa de largo. Cuando eliges detenerte, aunque sea interiormente, algo se desbloquea, porque la misericordia que das también empieza a circular dentro de ti. Y lo que estaba congelado, lentamente, comienza a descongelarse. 10. El siervo despiadado. Hay deudas grandes que reconoces fácilmente, errores tuyos que sabes que no puedes pagar solo, momentos donde pediste perdón con el alma en la mano. Y hubo gracia, hubo paciencia, hubo misericordia. Pero luego están las deudas pequeñas, las que otros tienen contigo, las ofensas menores, las palabras mal dichas, los gestos que dolieron más de lo que el otro imagina. Esta parábola no habla de maldad extrema, habla de incoherencia interior. Un hombre recibe el perdón de una deuda imposible de pagar, sale libre, respira, y apenas cruza la puerta, toma del cuello a otro por una deuda mínima, exige, presiona, encierra. Tal vez tú no haces eso de forma visible, tal vez no gritas, no amenazas, no castigas abiertamente, pero guardas cuentas pendientes, recuerdas, repites la escena, revives la herida, mantienes al otro atrapado en tu memoria como alguien que te debe algo. El problema no es solo que el otro quede preso, el problema es que tú también quedas atrapado, porque sostener una deuda emocional consume energía, claridad, paz, te ata al pasado, te impide avanzar. El eje de transformación aquí es comprender que perdonar no minimiza lo que te hicieron, no borra el daño, pero sí rompe la cadena que te mantiene ligado a ese daño. Perdonar es un acto de liberación personal antes que una concesión al otro. Cuando eliges soltar la deuda pequeña, no estás diciendo que estuvo bien, estás diciendo que no vas a vivir prisionero de eso, y en ese gesto recuperas espacio interior, recuperas ligereza, recuperas futuro. 11. El fariseo y el publicano. Esta parábola no trata sobre quién peca más, trata sobre cómo te miras a ti mismo cuando estás delante de Dios. El fariseo ora desde la comparación, se define por contraste, se siente correcto porque no es como otros. El publicano no se compara, se reconoce necesitado. Tal vez sin darte cuenta,
Has construido una imagen de ti basada en lo que haces bien, en lo que cumples, en lo que evitas, y eso te ha dado una sensación de seguridad, pero también te ha alejado de la humildad verdadera. Porque cuando te defines por tu propia justicia, te vuelves rígido con los errores ajenos y ciego a los propios. El publicano no justifica su vida, no explica, no negocia, solo se presenta tal como está. Y ahí ocurre algo esencial. La sanación comienza cuando dejas de defenderte. El eje de transformación aquí es abandonar la autojustificación y entrar en una humildad real, no la que se desprecia, sino la que se reconoce incompleta, porque solo desde ahí puede entrar la gracia que sana. 12. La oveja y las cabras. Esta parábola cierra el capítulo llevándolo a lo concreto. No a las emociones, no a las intenciones, a los actos pequeños. Jesús no pregunta qué pensaste, ni qué sentiste, ni qué creíste. Pregunta qué hiciste con el hambre, con la sed, con la soledad, con la necesidad. Aquí entiendes algo clave. La fe que no se convierte en acción termina siendo una idea cómoda. El perdón que no se expresa en gestos cotidianos se queda estancado. Amar no es una declaración, es una práctica diaria, muchas veces silenciosa, muchas veces invisible. El eje de transformación es comprender que cada pequeño acto de misericordia reeduca tu corazón, te vuelve más humano, más libre, más vivo. Este capítulo no te pide heroicidades, te invita a mirar dónde has endurecido el corazón y a dar un primer paso pequeño, porque ahí, exactamente ahí, comienza la sanación. Capítulo 4. El dinero, la ansiedad y la necesidad de control. Este capítulo toca una de las zonas más sensibles de tu vida adulta. El dinero, el tiempo, la seguridad, el miedo a perder el control. No se trata solo de cuentas, trabajo o bienes. Se trata de aquello a lo que confías tu tranquilidad interior. Jesús habló de esto porque sabía que aquí se decide gran parte de tu paz o de tu esclavitud interior. 13. El rico insensato. Jesús cuenta la historia de un hombre que tuvo una cosecha abundante, tanto que sus graneros ya no eran suficientes. Su reacción no fue agradecer, ni compartir, ni preguntarse para qué se le había dado tanto. Su única preocupación fue almacenar más, derribar graneros, construir otros más grandes, asegurarse el futuro. En su mente, la lógica era clara. Si tengo suficiente para muchos años, entonces podré descansar, disfrutar, estar tranquilo. Tal vez tú no construyes graneros físicos, pero conoces bien esa lógica. Guardas, acumulas, planificas, controlas. Piensas que cuando alcances cierta cifra, cierto nivel, cierto respaldo, entonces por fin podrás respirar. Sin embargo, cuanto más aseguras por fuera, más inquieto te sientes por dentro, porque la seguridad basada solo en lo que posees nunca es suficiente, siempre puede perderse. Siempre puede faltar algo más. Jesús llama insensato a este hombre, no porque haya trabajado, ni porque haya prosperado, sino porque puso el centro de su confianza en lo que podía desaparecer. Descuidó lo esencial, su alma. Vivió como si el mañana estuviera garantizado por sus bienes, y olvidó que la vida no se sostiene sola, la vida se recibe. El punto de transformación aquí es claro. Dejar de poner tu seguridad en lo que controlas y volver a ponerla en Dios. No significa vivir irresponsablemente, sino dejar de vivir con miedo. Cuando el dinero deja de ser tu refugio, deja también de ser tu amo. Empiezas a usarlo con libertad, no a servirlo con ansiedad. 14. El gran banquete. Jesús habla de un hombre que prepara un gran banquete e invita a muchos. Todo está listo. La mesa servida, el momento es ahora, pero los invitados comienzan a excusarse. Uno tiene un campo que atender, otro unos negocios urgentes, otro asuntos personales.
Ninguna excusa es mala en sí misma. El problema es el orden. Todos estaban tan ocupados que no tuvieron tiempo para lo esencial. Esta parábola no habla solo de una invitación futura. Habla de ahora, de las veces que sientes una llamada interior a detenerte, a orar, a reflexionar, a cambiar algo en tu vida y respondes más tarde. Cuando termine este proyecto, cuando tenga menos presión, cuando esté más tranquilo. El resultado es que la invitación pasa y tú sigues corriendo. Jesús muestra que el reino no se adapta a tu agenda. Te invita a revisar prioridades, no porque Dios sea exigente, sino porque sabe que cuando todo es urgente, lo importante siempre queda fuera. La transformación aquí consiste en volver a ordenar tu vida. No añadir más cosas, sino elegir mejor. Decidir qué merece tu tiempo, tu energía y tu atención. Aceptar la invitación es decir sí a una vida más plena, aunque tengas que decir no a otras cosas. 15. Los talentos. Un hombre confía sus bienes a sus servidores antes de partir. A uno le da 5 talentos, a otro 2, a otro 1. No compara, no explica, no obliga. Confía. Los 2 primeros arriesgan, trabajan, hacen crecer lo recibido. El tercero, por miedo, entierra su talento. No lo pierde, pero tampoco lo hace fructificar. Este servidor no es castigado por ser débil, sino por vivir dominado por el miedo. Miedo a equivocarse, miedo a fallar, miedo a perder lo poco que tiene. Ese miedo lo paraliza. Tal vez tú te reconoces aquí. Sabes que tienes dones, capacidades, oportunidades, pero prefieres no moverlas. Mejor no arriesgar, mejor no intentar. Así al menos no fallas. Jesús muestra que lo que se te ha dado no es solo para conservarlo, sino para ponerlo en movimiento. La fidelidad comienza en lo pequeño. No se trata de grandes logros visibles, sino de responder con valentía a lo que ya está en tus manos. La transformación es dejar de esconder lo que eres por miedo al error y empezar a vivir con responsabilidad y confianza. Deshaces. El administrador astuto. Jesús presenta a un administrador que ha sido descuidado. Cuando sabe que perderá su puesto, actúa con rapidez e inteligencia. No niega la realidad, no se lamenta, toma decisiones. Asegura su futuro con astucia. Jesús no alaba su deshonestidad, sino su lucidez. Supo leer el momento y actuar a tiempo. Esta parábola te confronta con una pregunta incómoda. ¿Cómo estás gestionando tu vida, tu tiempo, tus relaciones, tus recursos? Muchas veces vives como si no hubiera consecuencias. Gastas energía en lo que no importa, postergas decisiones necesarias, ignoras señales claras. Luego te sorprende el resultado. La transformación aquí es aprender a vivir con conciencia. Ser prudente no es ser desconfiado, es ser responsable. Es entender que tus decisiones de hoy construyen tu mañana. Jesús te invita a no vivir de manera ingenua ni desordenada, sino con sabiduría práctica, con visión, con claridad. Este capítulo te deja una enseñanza central. La paz no nace del control absoluto, sino de la confianza bien colocada. Cuando Dios vuelve a ser el centro de tu seguridad, el dinero ocupa su lugar correcto. Deja de gobernarte, se convierte en una herramienta. Y tú recuperas algo que el miedo te había robado, la libertad interior. Capítulo 5. Oración y perseverancia. Cuando parece que Dios guarda silencio. Hay temporadas en las que rezas y no sientes nada. Dices palabras correctas, repites promesas conocidas, cumples con tu parte, pero por dentro hay una sala vacía. No es que hayas dejado de creer. Es que estás cansado de hablar al cielo como si el cielo estuviera lejos. En esos días, tu mente empieza a negociar. Tal vez Dios está ocupado, tal vez Dios se olvidó, tal vez hiciste algo mal. Tal vez no mereces respuesta. Y sin darte cuenta, la oración se vuelve un examen.
La fe se vuelve una carga y la esperanza se vuelve una vela pequeña que tiembla con cualquier viento. Sin embargo, el silencio de Dios no siempre significa ausencia. A veces significa profundidad. A veces significa que tu raíz está siendo empujada hacia abajo para que tu vida, más adelante, no se rompa con la primera tormenta. La perseverancia no nace cuando todo es fácil. Nace cuando sigues caminando sin aplausos, cuando sigues amando sin garantías, cuando sigues rezando sin sentir resultados inmediatos. En este capítulo, 4 parábolas te toman de la mano para enseñarte una verdad incómoda y liberadora. La oración no es un botón para controlar a Dios. La oración es un camino para formar tu interior. Y cuando parece que Dios calla, tal vez lo que está pasando es que tu corazón está aprendiendo a escuchar de otra manera. 17. El amigo importuno. Imagina la escena. Es de noche, la casa está cerrada, la familia duerme, y alguien toca la puerta con insistencia. No toca una vez y se va, toca de nuevo, y otra vez. No porque quiera molestar, sino porque sabe que necesita lo que está pidiendo. Y lo sabe con una claridad que no se negocia. Esa insistencia, que desde afuera podría parecer exagerada, desde adentro es un acto de fe. Porque quien insiste cree que al otro lado hay alguien capaz de abrir. Cuando rezas y no ves respuesta, es fácil pensar que Dios se tarda. Pero esta parábola te empuja a mirar un poco más hondo. Tal vez no es un retraso, tal vez es una formación. La insistencia no cambia el carácter de Dios, cambia tu resistencia interior. Te entrena para no abandonar en la primera frustración. Te enseña a pedir con verdad, no con frases aprendidas. Te obliga a reconocer qué es lo que realmente necesitas y qué es solo capricho disfrazado de necesidad. Hay una diferencia enorme entre decir palabras bonitas y presentar el corazón real. A veces rezas como quien presenta un reporte. Dices lo que suena correcto, pides lo que crees que deberías pedir, te justificas, te explicas, te cubres y por dentro sigues con hambre. La insistencia de la parábola te invita a la sencillez. Tocar la puerta una y otra vez es admitir: esto no lo puedo resolver solo, esto me supera, esto me duele, esto me asusta, esto me está agotando, y aún así, sigo aquí. La perseverancia que nace de esta parábola no es desesperación, no es una ansiedad que se vuelve ruido, es fidelidad. Es volver con el mismo dolor, pero con un corazón más limpio. Es presentarte sin maquillaje espiritual. Es decir, Dios, no entiendo, pero no me voy. No veo, pero confío. No siento, pero sigo. Y aquí aparece el trazo transformador. La constancia no existe porque Dios sea lento. Existe porque tú estás siendo profundizado. Cada vez que vuelves a tocar la puerta, tu interior aprende a sostener la tensión sin romperse. Aprendes a vivir entre la promesa y la evidencia. Y esa capacidad es una fuerza que no se compra con ningún éxito. Piensa en tu vida cotidiana. Hay relaciones que solo se sostienen cuando alguien insiste con amor. Hay hábitos saludables que solo nacen cuando alguien insiste con paciencia. Hay reconstrucciones internas que solo ocurren cuando alguien insiste, aunque el progreso sea invisible. La parábola no te está pidiendo que grites más fuerte, te está invitando a permanecer, a hacer de la oración un lugar estable, no un impulso de emergencia, a entender que hay puertas que se abren en el momento exacto y que mientras tanto tu fe se vuelve más verdadera, más humilde, más fuerte. La insistencia no es un castigo. Es un gimnasio del alma, y en ese gimnasio, Dios no te abandona. Dios te forma. 18. La viuda persistente. Esta parábola es más dura porque habla de justicia. Habla de una persona vulnerable que no tiene influencias, no tiene protección, no tiene el poder de arreglar las cosas por su cuenta. Solo tiene una voz, y esa voz vuelve, vuelve, vuelve.
Va ante un juez que no teme a Dios y no respeta a las personas. Un juez frío, cómodo, indiferente. Y aún así, esa viuda no se rinde. No porque le guste luchar, sino porque sabe que rendirse sería aceptar la injusticia como destino. Aquí hay una enseñanza que toca muy profundo cuando sientes que Dios guarda silencio. Hay momentos en los que no solo duele la espera, duele la injusticia, duele ver que el mal parece avanzar, duele sentir que tu esfuerzo no es reconocido, duele cargar con consecuencias que no elegiste, duele cuando alguien te lastima y sigue caminando como si nada, duele cuando lo correcto parece más pesado que lo fácil. En esos momentos, la perseverancia no es solo constancia, es dignidad espiritual. Es negarte a creer que la última palabra la tiene el abuso, la mentira, el engaño, la traición. La viuda persistente te enseña a no abandonar la búsqueda de justicia en el corazón de Dios. No se trata de venganza, se trata de verdad, se trata de orden, se trata de que tu vida no sea definida por quien te hirió, se trata de que el dolor no se convierta en tu identidad. Esta parábola te dice: sigue clamando, sigue presentando tu causa, sigue llamando a las cosas por su nombre. No normalices lo que te está destruyendo por dentro. No te acostumbres a vivir con la herida abierta como si fuera un accesorio permanente. La transformación central aquí es aprender a sostenerte en la justicia de Dios cuando estás tentado a rendirte. Porque rendirse no siempre parece pecado. A veces se disfraza de madurez. A veces se disfraza de ya no espero nada. A veces se disfraza de así es la vida. Pero por debajo es resignación. Es apagar la lámpara para no sufrir más. Y eso te roba algo. Te roba la capacidad de creer que el bien es real y que vale la pena perseverar. Cuando oras desde esta parábola, no estás haciendo un teatro. Estás anclando tu vida a un eje que no se mueve. Estás diciendo: hay un juez verdadero, hay un orden verdadero, hay un amor que no es indiferente. Y aunque el mundo sea lento para corregirse, Dios no está dormido. Tu perseverancia no es un grito vacío, es una decisión de no entregar tu corazón al cinismo. En la práctica, esta parábola también te pide coherencia. Porque pedir justicia implica vivir con justicia. Significa dejar de manipular, dejar de mentir para ganar, dejar de responder mal con mal. Significa no convertirte en lo que te dañó. La viuda persistente no se vuelve como el juez indiferente. No aprende frialdad, aprende firmeza, aprende constancia, aprende valor. Y tú también puedes aprenderlo. Cuando sientes ganas de abandonar, vuelve a esta imagen. Una persona frágil, insistiendo con un corazón entero. Y entiende esto: la fe verdadera no es la que nunca llora, es la que no renuncia a la justicia de Dios aún con lágrimas. 19. La higuera estéril. Esta parábola es un llamado a despertar. Habla de una higuera que ocupa un lugar en la tierra. Recibe sol, recibe agua, recibe tiempo, pero no da fruto. Y llega el momento de la evaluación. No por crueldad, sino por verdad. Porque la vida tiene estaciones, y cada estación trae una oportunidad. Y cada oportunidad tiene un límite. Esta parábola no busca asustarte, busca rescatarte de la postergación. Cuando sientes que Dios guarda silencio, una tentación muy común aparece, la de vivir en pausa, la de dejar para después lo que importa, la de decir: cuando tenga más tiempo, volveré a rezar en serio. Cuando esté menos cansado, cambiaré. Cuando se arregle esto, empezaré. Y así pasan los meses, a veces pasan años, y por fuera todo parece normal, pero por dentro la higuera se queda igual, sin fruto. No porque sea mala, sino porque se acostumbró a posponer la vida. La transformación que propone esta parábola es clara. Despierta, no demores tu regreso, no demores tu reconciliación, no demores tu decisión de vivir con sentido. El tiempo es un regalo.
Y un regalo no se guarda para siempre en una caja. Se usa, se agradece, se convierte en vida. Esta parábola también tiene una parte llena de misericordia, porque aparece la intercesión, aparece la paciencia, se pide un tiempo más, se propone cavar alrededor, poner abono, cuidar con mayor intención. Es una imagen preciosa de lo que puede pasar contigo. Hay temporadas en las que Dios no te está castigando con silencio. Dios te está dando una oportunidad extra. Te está cuidando de una caída mayor. Te está ofreciendo un espacio de gracia para que cambies sin romperte. Pero esa gracia no es permiso para seguir dormido. Es energía para levantarte. Es luz para ver. Es fuerza para decidir. Y aquí viene lo más importante. El fruto no es una demostración para impresionar a nadie. El fruto es evidencia de vida interior. Fruto es perdonar cuando antes guardabas rencor. Fruto es pedir perdón cuando antes te justificabas. Fruto es tener dominio propio cuando antes te dejabas arrastrar. Fruto es servir cuando antes solo exigías. Fruto es rezar cuando antes solo reaccionabas. Fruto es elegir la verdad aunque cueste. La higuera estéril te confronta con cariño firme. Te dice, no estás aquí por accidente. Tu vida tiene un propósito. Tus días no son una repetición sin sentido. Y si hoy sientes silencio, tal vez es el momento perfecto para revisar tu raíz. ¿Qué estás alimentando? ¿Qué estás dejando crecer? ¿Qué estás evitando mirar? Hay silencios que son un espejo. Y en ese espejo, Dios no te humilla. Dios te llama. Esta parábola te devuelve urgencia sin ansiedad, te devuelve claridad sin condena, te dice, todavía hay tiempo. Pero el tiempo no es infinito, hoy es un regalo, y puedes convertirlo en una puerta. En lugar de seguir posponiendo, puedes dar un paso pequeño pero real, un acto de reconciliación, una oración honesta, una decisión de cortar lo que te está consumiendo, una disciplina sencilla. La higuera no cambia de un día para otro, pero cambia cuando empieza a ser cuidada de verdad. Y tú también. Si hoy decides despertar, el silencio deja de ser amenaza y se convierte en llamado. 20. La puerta estrecha. Esta parábola habla de elección. Habla de un acceso que no se toma por inercia. Habla de un camino que no se recorre solo con intenciones. La puerta estrecha no significa que Dios quiera complicarte la vida. Significa que la vida con Dios no se construye con facilidad superficial. Se construye con disciplina interior. Se construye con decisiones que a veces van contra la corriente de tus impulsos. Cuando sientes que Dios guarda silencio, muchas veces lo que buscas es alivio rápido, algo que baje el dolor sin transformar la raíz. Algo que calme la ansiedad sin cambiar la forma de vivir. Pero la puerta estrecha te enseña otro tipo de paz. La paz que nace de la obediencia. La paz que nace de la coherencia. La paz que nace cuando tu interior deja de estar dividido. Elegir la puerta estrecha es elegir lo que forma. Es decir no a lo que te destruye, aunque te seduzca. Es decir sí a lo que te edifica, aunque te incomode. Es decidir que tu oración no será un evento ocasional, sino un ritmo. Es decidir que tu fe no será un discurso, sino una dirección. Es decidir que tu vida no será guiada por la emoción del momento, sino por una convicción profunda. Aquí está el trazo transformador. Esta parábola te invita a escoger un camino que exige autodominio en lugar de un camino que solo complace. Autodominio no es rigidez, es libertad. Porque cuando no te gobiernan los impulsos, puedes amar mejor, puedes escuchar mejor, puedes perdonar mejor, puedes trabajar mejor, puedes descansar mejor, puedes construir una vida que no se cae por cualquier cosa. La puerta estrecha también te protege de la ilusión de pertenecer sin transformar. Hay personas que se acostumbran a lo religioso, pero no cambian el corazón. Hay personas que hablan de Dios, pero siguen viviendo desde el orgullo, desde la dureza, desde la mentira, desde la incoherencia. La puerta estrecha te llama a la autenticidad.
no a la perfección, sino a la verdad, a reconocer lo que necesitas corregir, a dejar de justificar lo que sabes que te está alejando de la paz. En la práctica, esta parábola te pide actos concretos: ordenar tu tiempo para rezar incluso cuando no hay ganas, poner límites a lo que te roba el alma, elegir conversaciones sanas en lugar de chismes que envenenan, pedir perdón más rápido, escuchar más, hablar menos desde la reacción, servir sin esperar aplauso, cuidar tu mente, cuidar tu cuerpo, cuidar tu entorno. Todo eso parece estrecho porque tu ego quiere amplitud sin disciplina, pero en realidad eso es lo que abre una vida grande por dentro. Y cuando vuelves a unir esta parábola con el tema del capítulo, lo entiendes con claridad. A veces, el silencio de Dios ocurre porque necesitas entrar en un nivel más profundo de vida espiritual. No un nivel de emociones, sino un nivel de decisiones. Entras por una puerta estrecha cuando eliges seguir caminando aunque no haya señales visibles. Entras por una puerta estrecha cuando eliges confiar aunque no sientas consuelo. Entras por una puerta estrecha cuando eliges hacer lo correcto aunque lo fácil te llame. Al final, este capítulo te deja una certeza que sostiene. La oración perseverante no es una competencia para recibir respuesta más rápido. Es una escuela para aprender a vivir con firmeza. La justicia de Dios no es un mito para consolarte, es un fundamento para no rendirte. El tiempo no es una amenaza, es una gracia que te despierta. Y la puerta estrecha no es un castigo, es el acceso a una paz que el mundo no puede darte. Cuando parece que Dios guarda silencio, no estás abandonado. Estás siendo guiado hacia una fe más madura, más limpia, más fuerte. Y si sigues caminando, verás que el silencio no fue el final. Fue el lugar donde tu interior aprendió a sostenerse. Capítulo 6. ¿Cómo crece el reino de Dios dentro de tu vida? Hay una idea silenciosa que a veces te confunde por dentro. Creer que el reino de Dios debería llegar de forma evidente, fuerte, inmediata. Creer que si Dios está actuando, deberías notarlo sin esfuerzo, sentirlo sin dudas, verlo sin ambigüedades. Pero la vida real no funciona así. La transformación verdadera rara vez entra con ruido. Entra como entra la semilla en la tierra, sin espectáculo, sin aplauso, sin garantías visibles. Y por eso, muchas veces dudas si estás avanzando, dudas si tu fe sirve, dudas si Dios realmente está obrando en ti. Este capítulo existe para corregir esa mirada, no para ilusionarte con cambios instantáneos, sino para enseñarte a reconocer el crecimiento real. El reino de Dios no se impone desde afuera, se infiltra desde adentro. No reemplaza tu vida de golpe, la transforma desde la raíz. Y cuando aprendes a mirar con otros ojos, descubres que Dios ha estado trabajando mucho más de lo que imaginabas. 21. El grano de mostaza. Esta parábola rompe una expectativa común: esperar algo grande y recibir algo pequeño, esperar una señal poderosa y encontrar una semilla casi invisible. El grano de mostaza es tan pequeño que parece insignificante. Podría perderse entre los dedos. Podría ser despreciado por cualquiera que esté buscando resultados rápidos. Y sin embargo, Jesús lo usa para describir el reino de Dios. Aquí aparece un cambio profundo de mentalidad. Respetar los comienzos pequeños, honrar los procesos lentos, dejar de medir tu vida solo por resultados inmediatos. El reino de Dios no comienza con grandes declaraciones, comienza con decisiones humildes, un acto de perdón, una oración sencilla, un límite sano, un paso de obediencia que nadie aplaude. Eso es una semilla. Tal vez te has dicho más de una vez: esto no es suficiente, debería estar más avanzado, debería sentir más, debería hacer más. Esa voz interior te empuja a despreciar lo que hoy sí existe, porque lo comparas con lo que aún no ha crecido. La parábola del grano de mostaza te pide otra actitud.
cuidar lo pequeño, protegerlo, regarlo, esperar. El crecimiento verdadero no depende de tu ansiedad, depende de tu constancia. Una semilla no se acelera gritándole. Crece porque está en el lugar correcto, recibe lo necesario y se le da tiempo. Tu vida espiritual funciona igual. Cuando eliges hábitos pequeños pero sostenidos, cuando eliges fidelidad en lo cotidiano, cuando eliges volver incluso después de fallar, estás participando del crecimiento del reino. Esta parábola te libera de la presión de ser espectacular. Te devuelve algo más valioso, la paciencia contigo mismo. Te enseña que Dios no se decepciona de los comienzos humildes. Al contrario, Dios los elige, porque lo que crece desde lo pequeño suele tener raíces profundas. Y lo que tiene raíces profundas no se derrumba fácilmente cuando llegan las tormentas. 22. La levadura. Aquí el reino de Dios no se compara con algo visible desde el inicio, sino con algo escondido. La levadura se mezcla con la masa, no se distingue, no se nota de inmediato, pero actúa, trabaja, cambia la estructura desde adentro. Y cuando el proceso termina, nada queda igual. Esta parábola te enseña a confiar en la transformación interior. Vivimos en una cultura que premia lo inmediato y lo visible. Cambios externos, resultados rápidos, señales claras. Pero Dios trabaja de otra manera. Empieza por lo profundo, empieza por lo que nadie ve. Empieza por tus pensamientos, tus motivaciones, tus reacciones internas. Tal vez no has cambiado de entorno. Tal vez sigues enfrentando los mismos desafíos. Tal vez tus circunstancias externas no han mejorado como esperabas, pero por dentro algo se ha movido. Reaccionas distinto, piensas con más calma, toleras mejor la frustración, disciernes con más claridad. Eso es levadura actuando. La transformación interior es lenta, pero es estable. No se impone, se filtra. No reemplaza tu personalidad, la purifica. No borra tu historia, la reordena. Esta parábola te invita a dejar de exigir cambios ruidosos y empezar a valorar los cambios reales. La levadura también te enseña algo incómodo. No puedes separar el reino de Dios en compartimentos. No puede quedarse solo en lo religioso. Cuando entra, afecta todo. Tus relaciones, tu manera de hablar, tu forma de trabajar, tus decisiones económicas, tus silencios, tus límites. Si algo no cambia nunca, es posible que la levadura aún no haya sido aceptada del todo. Confiar en esta transformación significa no abandonar el proceso solo porque no ves resultados inmediatos. Significa seguir eligiendo lo correcto cuando nadie te observa. Significa permitir que Dios transforme tu interior incluso cuando tu exterior tarda en reflejarlo. La masa cambia porque la levadura permanece, y tu vida cambia cuando decides permanecer en el proceso. 23. El tesoro escondido. Esta parábola habla de descubrimiento, de alguien que encuentra algo tan valioso que reordena toda su vida a partir de eso. No lo encuentra porque estaba buscando. Lo encuentra mientras trabaja, mientras vive, mientras cumple con lo cotidiano. Y cuando lo descubre, no duda. Vende todo para adquirir ese campo. Aquí el reino de Dios se presenta como un cambio de valores. No como una obligación, sino como una revelación. Cuando descubres el verdadero tesoro, todo lo demás se relativiza. No porque deje de existir, sino porque deja de ocupar el centro. Esta parábola te confronta con una pregunta honesta. ¿Qué consideras valioso? ¿Dónde pones tu energía? ¿Qué defiendes con más fuerza? ¿Qué te da identidad? Porque tu tesoro define tu dirección, no al revés. Muchas veces dices que Dios es importante, pero tus decisiones cuentan otra historia. Inviertes tiempo, esfuerzo y preocupación en cosas que no te llenan, y luego te preguntas por qué te sientes vacío. El tesoro escondido no te acusa, te despierta, te dice, hay algo mejor. Pero para tomarlo, necesitas soltar. Soltar no siempre es perder.
A veces es intercambiar. Vender lo que ocupa espacio sin dar vida para ganar lo que da sentido profundo. Esta parábola no habla de sacrificio triste, habla de alegría lúcida. El que encuentra el tesoro no se lamenta por lo que vende, se alegra por lo que gana. El reino de Dios no compite por un lugar en tu agenda. Te invita a reorganizarla. No te pide que abandones el mundo, te pide que dejes de adorarlo. Cuando el tesoro correcto ocupa el centro, todo lo demás se ordena. Y la paz empieza a tener raíz. 24. La perla de gran precio. A diferencia del tesoro escondido, aquí hay búsqueda consciente. Alguien que sabe reconocer lo valioso. Alguien que compara. Alguien que discierne. Y cuando encuentra la perla, no negocia, decide. Esta parábola habla de decisión total, no de medias tintas, no de espiritualidad cómoda. Habla de elegir lo que vale, aunque cueste. Vivir a medias agota, dividir el corazón desgasta. Intentar agradar a todos te fragmenta por dentro. Elegir la perla significa dejar de vivir dividido. Significa dejar de posponer compromisos profundos. Significa dejar de decir sí con la boca y no con la vida. El reino de Dios no se vive como accesorio, se vive como eje. Esta elección no es impulsiva, es lúcida, es fruto de haber visto suficiente vacío en lo superficial y suficiente belleza en lo verdadero. Cuando eliges la perla, no eliges perfección, eliges dirección, eliges coherencia. Eliges una vida que camina hacia algo claro. La perla de gran precio te invita a una fe decidida, no fanática, no rígida, decidida. Una fe que se refleja en cómo amas, en cómo trabajas, en cómo perdonas, en cómo administras tu tiempo, en cómo enfrentas el dolor. Y cuando unes todas las parábolas de este capítulo, el mensaje se vuelve claro. El reino de Dios crece cuando respetas lo pequeño, confías en lo interior, reordenas tus valores y eliges con decisión. No llega como un evento, se construye como una vida. Tal vez hoy no ves resultados espectaculares, pero si estás cuidando la semilla, permitiendo la levadura, protegiendo el tesoro y eligiendo la perla, estás creciendo, y ese crecimiento, aunque silencioso, es real. Porque lo que Dios edifica desde adentro, el mundo no puede derribarlo desde afuera. Capítulo 7. Enfrentar el pecado, la tentación y la hipocresía. Hay una lucha silenciosa que atraviesa toda vida adulta. No siempre se manifiesta en grandes caídas. Muchas veces aparece en pequeñas concesiones, en decisiones que parecen inofensivas, en justificaciones internas que suavizan la conciencia, en la costumbre de convivir con lo que sabes que no está bien, pero ya no te incomoda tanto como antes. Este capítulo no existe para acusarte, existe para despertarte, porque una fe madura no consiste en negar la oscuridad, sino en mirarla de frente sin hacer pactos con ella. Jesús no habló del pecado como un concepto abstracto. Habló de elecciones, de actitudes, de corazones que se van endureciendo poco a poco, y lo hizo con parábolas que no permiten la indiferencia. Parábolas que te obligan a preguntarte dónde estás parado, qué estás tolerando, qué estás evitando mirar. Aquí no se trata de miedo, se trata de lucidez, de vivir despierto, de no llegar al final con la sensación de haber pasado por la vida sin haberla vivido con verdad. 25. La red barredera. Esta parábola presenta una imagen clara, una red lanzada al mar que recoge de todo, peces buenos y peces que no sirven. Todo entra en la red, pero no todo permanece. Llega el momento de separar, llega el momento de discernir, llega el momento de decidir qué se conserva y qué se descarta. El mensaje es incómodo porque rompe una ilusión frecuente, la idea de que basta con estar dentro de una comunidad, dentro de una tradición, dentro de un discurso religioso. Pero la parábola es clara, la pertenencia externa
no reemplaza la transformación interna. La red recoge a todos, pero la vida no termina ahí. Hay un momento de verdad. El trazo transformador aquí es la vigilancia interior. Vivir despierto, no adormecer la conciencia, no postergar indefinidamente las decisiones importantes. Porque uno de los mayores peligros espirituales no es el error evidente, sino la costumbre de convivir con la incoherencia. Decirte que no es tan grave, que más adelante cambiarás, que todos hacen lo mismo. La red barredera te recuerda que la vida no es un ensayo general. Tiene peso, tiene dirección, tiene consecuencias, y no para castigarte, sino para devolverte responsabilidad. Vivir despierto significa revisar tus intenciones. Significa preguntarte con honestidad: ¿estoy creciendo o solo repitiendo gestos? ¿Estoy eligiendo lo correcto cuando nadie me ve? ¿Estoy formando carácter o solo apariencia? Esta parábola no busca angustiarte con el futuro, busca despertarte en el presente, porque el discernimiento no ocurre al final, ocurre cada día. Cada vez que eliges la verdad sobre la comodidad, cada vez que eliges coherencia sobre conveniencia, cada vez que decides no anestesiar tu conciencia. Vivir así no te hace perfecto, te hace íntegro. Y la integridad es una forma profunda de paz. 26. El rico y Lázaro. Esta parábola confronta una tentación muy sutil, la de vivir tan cómodo que dejas de ver. El rico no es acusado por robar, ni por violentar, ni por hacer daño directo. Su falta es más silenciosa. Vive bien mientras ignora el dolor que está frente a su puerta. Su corazón no es cruel, es insensible, y esa insensibilidad termina cerrándolo por dentro. Aquí el pecado no aparece como maldad activa, sino como indiferencia cómoda. Y esa es una de las formas más peligrosas, porque se normaliza. Te acostumbras a vivir bien, a proteger tu bienestar, a priorizar tu tranquilidad, y sin darte cuenta empiezas a justificar por qué no te involucras, por qué no ayudas, por qué no miras. La transformación que propone esta parábola es aprender a ver con los ojos de Dios, no para cargar con todo el sufrimiento del mundo, sino para no endurecerte, para no construir una vida tan protegida que ya no tenga compasión. El rico no pierde su humanidad de golpe, la pierde por falta de atención. Esta historia te invita a revisar tu relación con la comodidad. No todo confort es malo, pero cuando la comodidad se vuelve el criterio principal, algo se desordena. Empiezas a evitar lo incómodo aunque sea necesario. Empiezas a esquivar conversaciones difíciles. Empiezas a mirar hacia otro lado. Lázaro representa a todas las realidades que preferirías no ver. Personas, situaciones, heridas, responsabilidades. Esta parábola no te pide que salves a todos. Te pide que no cierres el corazón, que no vivas tan centrado en ti que ya no puedas amar. Porque una vida sin compasión termina siendo una vida pequeña, aunque esté llena de cosas. 27. El mayordomo fiel. Esta parábola cambia la perspectiva. Te recuerda que tu vida no te pertenece de manera absoluta. Has recibido tiempo, capacidades, oportunidades, relaciones, no como dueño, sino como administrador. Y un administrador vive de otra manera. No derrocha, no se desentiende, no actúa como si todo fuera pasajero. El trazo transformador aquí es asumir responsabilidad, vivir como alguien a quien se le ha confiado algo valioso, no pasar por la vida como espectador, no vivir improvisando sin dirección. El mayordomo fiel entiende que cada decisión cuenta, que lo pequeño importa, que la fidelidad cotidiana forma el carácter. Esta parábola confronta una tentación frecuente: vivir como si nada tuviera peso, como si siempre hubiera más tiempo, como si las decisiones no construyeran hábito. Pero la fidelidad no se improvisa al final, se cultiva en lo diario, en cómo trabajas, en cómo tratas a los demás, en cómo usas tu tiempo, en cómo cuidas tu interior. Vivir como mayordomo fiel
no significa vivir tenso. Significa vivir con sentido, con conciencia, con dirección. Significa entender que tu vida tiene impacto, que lo que haces con lo que te fue confiado habla de quién eres. Y cuando vives así, la fe deja de ser teoría y se convierte en forma de vida. 28. Los labradores malvados. Esta parábola es directa y confrontativa. Habla de personas que reciben una viña, pero con el tiempo empiezan a comportarse como dueños. Se apropian, excluyen, violentan, controlan. Olvidan que lo recibido era un encargo, no una propiedad. Aquí el pecado aparece como usurpación, apropiarte de lo que no te pertenece, poder, prestigio, control, reconocimiento. Todo eso puede convertirse en un ídolo silencioso. Empiezas sirviendo y terminas dominando. Empiezas cuidando y terminas controlando. Empiezas agradecido y terminas exigiendo. El trazo transformador es soltar, recordar, volver a la verdad original. Nada de lo que tienes es absoluto, todo es don, todo es responsabilidad, todo es pasajero. Cuando olvidas eso, te endureces, te vuelves defensivo, temes perder, y ese temor te lleva a dañar. Esta parábola te invita a revisar dónde estás controlando de más: personas, resultados, imagen, opiniones. Te recuerda que la vida no se construye desde la posesión, sino desde la entrega, que el verdadero poder es el servicio, y que la fe se deforma cuando se usa para dominar en lugar de para amar. Al unir todas las parábolas de este capítulo, aparece un llamado claro: vive despierto, no te acomodes, no endurezcas el corazón, no vivas como dueño de lo que solo te fue confiado. La tentación, el pecado y la hipocresía no siempre entran con ruido, entran cuando bajas la guardia. Pero esta no es una invitación al miedo, es una invitación a la lucidez, a vivir con los ojos abiertos y el corazón disponible. Porque una vida vigilante no es una vida tensa, es una vida verdadera. Y cuando vives con verdad, la fe deja de ser una máscara y se convierte en camino. Capítulo 8. Cuando la vida te trata de forma injusta, aprender a vivir según la lógica de la gracia. Hay experiencias que te quiebran por dentro porque no encajan con tu sentido de justicia. Te esfuerzas, haces lo correcto, cumples, perseveras, y aún así el resultado no llega. Otros parecen recibir más, con menos esfuerzo. Otros avanzan mientras tú sigues esperando. Otros fallan y no pagan consecuencias. Y entonces nace una pregunta silenciosa que duele más de lo que admites. ¿Vale la pena seguir viviendo bien si la vida no es justa? Este capítulo no intenta negar esa herida. La reconoce, porque la injusticia no solo hiere por fuera, también distorsiona por dentro. Si no la miras de frente, puede convertir tu corazón en un lugar amargo, comparativo, endurecido. Jesús no respondió a esa herida con discursos abstractos. Respondió con parábolas que rompen la lógica común y te invitan a entrar en una lógica más profunda, la lógica de la gracia. No una lógica ingenua, sino una lógica que libera. 29. Los obreros de la viña. Esta parábola incomoda desde el primer momento. Personas que trabajan todo el día reciben lo mismo que quienes llegaron al final, y la reacción es inmediata. Comparación, reclamo, sensación de injusticia. No porque el salario sea poco, sino porque otro recibió lo mismo. Aquí se revela una trampa interior muy frecuente. Medir la vida como una nómina, calcular méritos, comparar esfuerzos, pesar quién merece más. Cuando vives así, incluso lo bueno que recibes pierde sabor, porque siempre hay alguien con quien compararte. El trazo transformador de esta parábola es dejar de medir la gracia con criterios de mercado. La gracia no es un salario, no es una recompensa proporcional, es un regalo. Y cuando conviertes el regalo en contrato, tu corazón se llena de tensión. Empiezas a vivir atento a lo que otros reciben.
Empiezas a vigilar la vida ajena en lugar de cuidar la tuya. Esta parábola no niega el esfuerzo, no desprecia el trabajo, pero te advierte de algo más profundo. El problema no es trabajar mucho. El problema es trabajar esperando que eso te dé superioridad sobre otros. Cuando haces del mérito tu identidad, la comparación se vuelve inevitable y la alegría se vuelve frágil. Vivir según la lógica de la gracia significa agradecer lo recibido sin usarlo como arma contra nadie. Significa soltar la envidia que nace cuando miras la vida del otro como una amenaza. Significa confiar en que Dios no te quita nada al bendecir a alguien más, porque la gracia no se reparte como un pastel que se acaba. Se manifiesta de formas distintas en tiempos distintos. Cuando aceptas esta lógica, algo se ordena por dentro. Dejas de vivir resentido, dejas de cargar la injusticia como una deuda permanente, y empiezas a vivir con una libertad nueva. La libertad de alegrarte sin comparar. 30. Los dos deudores. Esta parábola te lleva al corazón del perdón. Dos personas deben, una mucho, otra poco, y ambas son perdonadas. La diferencia no está en la deuda, sino en la reacción. El que entiende la magnitud del perdón, ama más. Aquí aparece una verdad incómoda pero sanadora. La capacidad de amar está directamente conectada con la conciencia de haber sido perdonado. Cuando minimizas tu propia necesidad de gracia, te vuelves exigente con los demás. Cuando olvidas cuánto has recibido, tu amor se vuelve calculado. Esta parábola no busca humillarte, busca despertarte a la gratitud. Todos arrastran deudas, algunas visibles, otras ocultas, algunas pasadas, otras presentes. Vivir según la lógica de la gracia es reconocer que no estás donde estás solo por mérito propio. El trazo transformador es claro: amar desde la memoria del perdón, perdonar no porque el otro lo merezca, sino porque tú sabes lo que significa ser perdonado. Cuando haces eso, el amor deja de ser una moneda de intercambio y se convierte en una expresión de libertad interior. Esta parábola también sana una herida frecuente, la de sentirte mejor que otros. Compararte desde una supuesta superioridad moral, eso endurece el corazón, te aleja, te encierra. En cambio, cuando recuerdas tu propia fragilidad, el juicio se debilita y la compasión crece. Amar mucho no es amar sin límites sanos, es amar sin orgullo, es amar sin necesidad de controlar, es amar sin usar el error del otro como escalón. Y cuando amas así, la injusticia pierde poder sobre ti, porque ya no defines tu valor por comparación, sino por gratitud. 31. El banquete de bodas. Esta parábola habla de invitación y de coherencia. La fiesta está preparada, la invitación es abierta, pero hay una condición interior. No se puede entrar de cualquier manera, no se puede participar fingiendo, no se puede vivir la celebración con un corazón que no está dispuesto a transformarse. Aquí la injusticia aparece de otra forma. Personas que creen tener derecho por pertenencia, pero no por disposición interior. Personas que quieren los beneficios sin el compromiso. La parábola no habla de exclusión arbitraria, habla de autenticidad. El trazo transformador es respetar la santidad interior. No vivir con una doble vida, no usar la fe como disfraz, no presentarte con una imagen que no coincide con tu verdad. El vestido no es apariencia externa, es actitud interior. Es coherencia entre lo que dices y lo que vives. Esta parábola te invita a revisar si estás participando de la vida espiritual de forma auténtica o solo por costumbre. Si tu fe te transforma o solo te adorna. Porque vivir según la lógica de la gracia no es vivir sin responsabilidad, es vivir con verdad. La gracia no anula el compromiso, lo hace posible. No te pide perfección, pero sí honestidad. No te exige impecabilidad, pero sí coherencia. Y cuando eliges vivir así, la injusticia externa deja de definirte.
porque tu dignidad no depende de la opinión ajena, sino de tu integridad interior. 32. El constructor de la torre y el rey en guerra. Estas dos imágenes hablan de lo mismo: decisión madura, no actuar por impulso, no empezar algo sin medir el costo. Seguir a Dios no es un entusiasmo pasajero, es una elección consciente. Aquí, el trazo transformador es asumir el precio de vivir con sentido. La fe no es una promesa de comodidad, es una invitación a una vida profunda. Y toda vida profunda requiere renuncias. Renuncias a atajos, renuncias a falsas seguridades, renuncias a vivir solo para evitar el dolor. Esta parábola te devuelve responsabilidad sin quitarte esperanza. Te dice: antes de seguir, mira, piensa, decide, no para asustarte, sino para fortalecerte. Porque una decisión tomada con conciencia resiste mejor la injusticia, la crítica y la dificultad. Vivir según la lógica de la gracia no significa evitar el conflicto. Significa elegirlo cuando es necesario. Significa aceptar que habrá momentos en los que hacer lo correcto cueste. Pero también significa saber que ese costo construye una vida sólida. Al unir todas las parábolas de este capítulo, el mensaje se vuelve claro. La injusticia no se supera comparando, reclamando o endureciendo el corazón. Se supera entrando en una lógica más alta, la lógica de la gracia. Una lógica que libera del resentimiento, que sana la comparación, que fortalece el amor y que exige coherencia. Tal vez hoy la vida no te ha tratado como esperabas. Tal vez sientes que diste mucho y recibiste poco. Este capítulo no te dice que ignores ese dolor. Te enseña a no dejar que te defina, porque cuando eliges vivir desde la gracia, la injusticia no tiene la última palabra. La última palabra la tiene un corazón libre, firme y en paz. Capítulo 9. Vigilancia y fidelidad. Vivir como quien espera la venida de Dios. Hay una forma de cansancio que no viene del exceso de trabajo, sino de la espera prolongada. Esperas resultados, esperas respuestas, esperas cambios. Y con el tiempo, si no tienes cuidado, la espera se convierte en distracción. Empiezas a vivir en automático, cumples rutinas, repites gestos, sigues adelante, pero con el corazón dormido. Este capítulo no habla de miedo al futuro, habla de cómo vivir el presente sin perder el alma. Porque la vida espiritual no se pierde de golpe, se pierde poco a poco, cuando bajas la guardia. Jesús habló muchas veces de la vigilancia, no como amenaza, sino como forma de amor. Vigilar no es vivir tenso, es vivir atento, es cuidar lo que importa, es no delegar lo esencial, es entender que hay cosas que nadie puede hacer por ti. Este capítulo cierra todo el recorrido del libro, llevándote a una verdad sencilla y profunda. Vivir despierto es la forma más alta de fidelidad. 33. Las 10 vírgenes. Esta parábola es directa y silenciosamente fuerte. Todas esperan, todas tienen lámparas, todas conocen la invitación, pero no todas están preparadas de la misma manera. La diferencia no está en la apariencia, está en lo invisible. El aceite, aquello que no se ve, pero sostiene la luz. El trazo transformador aquí es asumir que nadie puede vivir tu profundidad por ti. Nadie puede orar en tu lugar. Nadie puede sostener tu fe cuando llega la noche. Nadie puede prestarte una relación interior que no cultivaste. El aceite no se improvisa, se prepara en el tiempo, en lo oculto, en lo cotidiano. Esta parábola no condena la debilidad, condena la negligencia. No habla de caer, habla de no prepararse. Vivir vigilante no significa estar siempre fuerte, significa ser responsable con tu interior. Significa no dejarlo vacío, esperando que alguien más lo llene. La espera se vuelve peligrosa cuando se convierte en descuido, cuando dices, luego, mañana, más adelante, y sin darte cuenta, la lámpara sigue ahí, pero sin aceite. Esta parábola te invita a invertir en lo invisible.
en la oración sincera, en el silencio, en la coherencia, en la verdad interior, porque cuando llega la noche, solo eso sostiene la luz. 34. El portero vigilante. Aquí la imagen es sencilla. Alguien encargado de cuidar la puerta. No sabe cuándo llegará el dueño. No conoce la hora. No controla el momento. Pero tiene una responsabilidad clara: permanecer despierto. Esta parábola habla del peligro de la costumbre. Hacer lo mismo todos los días puede ser estabilidad o puede ser anestesia. El corazón se duerme cuando deja de prestar atención, cuando repite sin conciencia, cuando vive desde el hábito sin presencia. El trazo transformador es recuperar la atención interior, no vivir distraído de ti mismo, no pasar los días sin preguntarte cómo estás por dentro. El portero vigilante no se distrae con teorías, se mantiene atento a su tarea. En la vida espiritual, muchas pérdidas ocurren por distracción, no por maldad, no por rechazo, simplemente por dejar de cuidar, dejar de escuchar, dejar de revisar. Esta parábola te recuerda que la fidelidad no es espectacular, es constante, es silenciosa, es diaria. Vivir despierto significa revisar tus pensamientos, observar tus reacciones, detectar cuándo te estás endureciendo, cuándo estás evitando, cuándo estás fingiendo, no para castigarte, sino para corregir a tiempo, porque un corazón atento se ajusta antes de romperse. 35. El siervo fiel y el siervo malo. Esta parábola confronta una tentación profunda. Vivir bien solo cuando alguien mira, cumplir solo cuando hay control, relajarte cuando crees que nadie ve. El siervo malo no deja de cumplir de golpe, cambia cuando piensa que no habrá consecuencias. El trazo transformador aquí es la fidelidad interior, ser el mismo cuando hay testigos y cuando no los hay. No dividir la vida en zonas públicas y zonas ocultas, porque la integridad se construye cuando nadie aplaude. Esta parábola no te pide perfección, te pide coherencia, te invita a vivir desde la convicción, no desde el miedo. El siervo fiel no actúa bien por temor, sino por identidad. Sabe quién es, sabe lo que se le confió, y eso orienta sus decisiones. La fidelidad en lo oculto da una paz que no depende de la opinión ajena. Te permite descansar sin máscaras. Te permite mirar tu vida sin vergüenza. Te permite caminar con firmeza. Porque no hay doble discurso entre lo que dices y lo que haces. 36. El dueño de casa y el ladrón. Esta imagen es breve, pero potente. Si supieras cuándo viene el ladrón, estarías preparado. Pero como no lo sabes, la vigilancia debe ser constante. Aquí no se habla de paranoia, se habla de conciencia. El trazo transformador es no subestimar los momentos de calma. Muchas caídas ocurren cuando todo parece estar bien, cuando te confías, cuando bajas la guardia, cuando piensas que ya no es necesario cuidar tanto. La vida espiritual no se pierde en las crisis más fuertes. Muchas veces se pierde en los días cómodos, en la rutina, en la autosuficiencia, en la idea de que ya sabes. Esta parábola te invita a no vivir desde la ingenuidad, a cuidar tu corazón, incluso cuando no hay amenazas visibles. Vigilar es amar lo suficiente como para proteger. Es entender que lo valioso necesita cuidado, no por miedo sino por respeto. Cuando cuidas tu interior, no porque estés en peligro, sino porque es valioso, algo se fortalece profundamente en ti. 37. El buen pastor. Esta última parábola cierra todo con una imagen de intimidad. Un pastor que conoce a sus ovejas por nombre, que las guía, que no las abandona, que no las confunde con números. Aquí, la vigilancia y la fidelidad encuentran su sentido más profundo. El trazo transformador final es dejar de vivir como alguien olvidado y empezar a vivir como alguien guiado. Muchas personas viven vigilantes por miedo, pero esta parábola te invita a vivir vigilante desde la confianza. No estás solo,
no estás perdido, no estás a la deriva. El buen pastor no te exige perfección, te ofrece dirección, no te controla, te conduce, no te empuja, te llama, y cuando reconoces esa voz, la vigilancia deja de ser una carga y se convierte en relación. Al unir todas las parábolas de este capítulo, aparece una verdad clara. Vivir despierto no es vivir en tensión, es vivir conectado, preparar el aceite, cuidar la puerta, ser fiel en lo oculto, no bajar la guardia y caminar confiado, sabiendo que hay alguien que te conoce y te guía. Este es el cierre del camino, no una meta, sino una forma de vivir, no esperando con ansiedad, sino con presencia. Porque cuando vives así, la espera deja de ser incertidumbre y se convierte en sentido. Y cada día, incluso en lo ordinario, se vuelve un lugar donde Dios ya está llegando.